El Foro de la Comunicación, de DIR Confidencial. Hoy vamos a hablar de la radio. Cuando en 1899 Marconi inventó este medio de comunicación, digamos, bueno, Marconi, y ojo, porque algunos ya lo ponen a día de hoy en solfa, que fuese él el autor de este invento, dicen que fue incluso Nikola Tesla unos años antes. Bueno, en cualquier caso, desde 1800 a finales del siglo anterior, desde que se inventó la radio, ha ocurrido, bueno, en fin, un montón de efemérides y de circunstancias. Ahora, a día de hoy, la gente no se va a dormir, incluso no se levanta por la mañana de la cama sin ver el móvil, las redes sociales. En su día, incluso también a día de hoy, nadie se iba a la cama en nuestro país, nadie se acostaba sin escuchar un programa de radio. Ya fuese una radiofórmula, ya fuese un programa deportivo, ya fuesen las tertulias políticas de la noche. Y por la mañana 3/4 de lo mismo. La gente directamente se levantaba, se preparaba el cafetito, escuchando la radio a su locutor favorito, a su programa con las noticias, para entretenerse, para divertirse, para evadirse. La radio nos ha acompañado durante más de 100 años y hoy le queremos rendir un homenaje a este medio de comunicación que no está pasando por sus mejores momentos. Entre otras cosas porque tiene una feroz competencia que lo ha venido, digamos, a encarnar los podcasts, que si bien es cierto no compite directamente, sí que de manera indirecta le está quitando oyentes, porque al final el tiempo que tenemos las personas, los españoles en nuestro país, en nuestro día a día, es limitado. Y si escuchamos podcast, le estamos quitando ese tiempo a la radio. Vamos a tener a protagonistas verdaderos, reales, para hablar de los diferentes acontecimientos de la radio en el último siglo. Por ejemplo, desde la muerte de Franco, el golpe de Estado del 23F, las Olimpiadas de Barcelona, todo tipo de elecciones, atentados desgraciados que ha habido en nuestro país. La radio siempre ha sido el primero en llegar al lugar de la noticia y, por tanto, el primero en contarlo. Y vamos a hablar del momento actual. ¿A dónde vamos? ¿En qué situación está? ¿Cuál es su futuro? En fin, un programa muy, muy interesante que les invito a que se queden porque la radio, de alguna manera, todo ciudadano tiene una historia personal con la radio. Recuerda un acontecimiento. Y hoy vamos a hablar de todo ello. Esto es el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Soy Gonzalo Vans. Empezamos. Y qué mejor que para hablar de la radio contar con una de las mejores profesionales del medio. Se llama Blanca del Tronco, ya la saludamos. Blanca, muy buenas. Muy buenas. Sigue la reestructuración en el grupo Unidad Editorial que vende uno de sus periódicos. En concreto, el diario deportivo Estadio Deportivo, que editaba junto a Prensa Ibérica, lo vende Alpre, dueña de los portales Tiempo.com, Hoteles.net y Motor.es. No ha trascendido el importe de la operación de este diario sevillano, cuyos trabajadores esperan con cautela a los nuevos dueños. El periódico ABC propone un recorte salarial a su plantilla para ahorrar. En recorte sería de un 10% y la cifra que pretenden ahorrar durante este ejercicio y en 2022 es de 1 millón de euros. El comité de empresa ha rechazado la propuesta ya que dicen coincide con el momento de mayor exigencia profesional a los trabajadores. ABC cerró 2020 con caídas del 15% de los ingresos tras 2 ERTEs. El grupo Godó vende el canal de televisión Buit TV 8TV. La venta ha sido a la empresa OCE 2022 controlada por 2 empresarios, Nicola Pedracholi y Borja García Nieto. La venta incluye la licencia completa, es decir, 3 canales además de 8TV de emisión en toda Cataluña, Barça Televisión, Bon Cine y Fibracat Televisión. La operación rondaría los 10 millones de euros. Cambios en el accionariado de Infolibre. Se concreta con la entrada de otro periódico, el Diario.es, en el capital de Infolibre, en concreto con el 10%. De esta manera, las 2 cabeceras se estrechan sus lazos tras la alianza editorial que ambos diarios sellaron el pasado verano. Pese a la pandemia, Infolibre cerró 2020 con mayores ingresos que el anterior año. En total, 1,37 millones de euros en facturación. La Asociación Española de Anunciantes en contra de pagar una tasa a Google. Es un recargo del 2% que el gigante tecnológico impone a todas las empresas anunciantes de nuestro país para compensar el coste de la tasa digital que el gobierno les ha impuesto. Los anunciantes aducen además que solo Google y Facebook a nivel mundial acaparan el 70% de la inversión total de la publicidad y que les parezca injusta la medida. Ya tenemos nuevo ranking de cuáles son las mejores agencias para trabajar en España. Un año más, Scopen ha elaborado la guía Best Agency to Work y Matkana sigue siendo la agencia creativa más atractiva para trabajar según los propios profesionales del sector. Dentro de las agencias de medios, la medalla de oro se la lleva Imedia tras ser segunda en 2019. El Banco Sabadell cambia la gestión de su cuenta creativa. La ganadora es DDB, que sustituye a SCPF, empresa encargada de la parte creativa del banco durante los últimos 10 años. Con esta decisión se cierra un proceso que comenzó el pasado mes de septiembre. En el proceso han participado 5 agencias.
Nombramientos de la semana. Seguimos hablando de radio y quién mejor que Telmo Valle para darnos los principales nombramientos de la semana. Telmo, muy buenas. Hola Gonzalo, ya será menos, ¿eh? Cambios en McCann al frente de su liderazgo creativo. Emiliano González de Pietri es el nuevo Chief Creative Officer de McCann España. Releva en el cargo a Mónica Moro, que abandonará la compañía a finales de marzo tras 20 años de carrera en la agencia. González de Pietri trabajará estrechamente con los máximos responsables de McCann España. Telemadrid contrata a un nuevo responsable de operaciones digitales. Juan Varela es la persona elegida para liderar la transformación digital del ente madrileño. El que fuera responsable de estrategia digital de la agencia EFE buscará fortalecer las señas de identidad y monetización de Telemadrid mediante una mayor presencia digital. Infolibre ficha un nuevo director comercial. Se trata de Francisco Portela. Tiene una dilatada carrera profesional con más de 20 años de experiencia como directivo en medios de comunicación. Llega a una publicación que ingresó 1,3 millones de euros en 2020, la mitad vía suscripciones. La agencia de medios independiente Infinity Media pierde a uno de sus fundadores. Alex Lawton dice adiós a la agencia que creó hace 12 años junto con Albert Ghost. A partir de ahora se centrará en otros proyectos personales, entre ellos Bedrock, una agencia de Gijón dedicada a ofrecer soluciones basadas en la ciencia de datos y la inteligencia artificial que tiene una decena de empleados. Haddock es la agencia de marketing digital especializada en hacer de tu página web el centro de tu estrategia. Haddock hará que tu web sea más rápida, más segura y se posicione en las búsquedas de Google para que tu empresa alcance sus objetivos. Haddock hará que tu web destaque y que tus clientes te encuentren con facilidad. La entrevista de la semana. Lleva en la radio toda una vida, tanto que hasta tuvo tiempo de probar a hacer radio desde un plató de televisión. Si en España Susana Griso y Ana Rosa digamos que son las reinas de las mañanas televisivas, a nivel radio y más concretamente la radio financiera, no es que sea una reina, es que es una auténtica emperatriz. Toda persona que se interese por los mercados, las finanzas, las inversiones, suyas o de otras carteras, tiene una cita diaria en la radio de la mano de esta periodista que además es una gran persona. Susana Criado, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues Oye, menuda entradilla, me siento halagada y que sepas también que por las mañanas me siento como una reina ante ese micrófono y en esa radio. Feliz total. Claro que sí. Oye, Susana, cuéntanos, ¿qué es para ti la radio después de tantos años de tantos años de experiencia, tantos años al frente de un micrófono y tener que levantarte esos madrugones con esa motivación? ¿Qué te motiva para seguir en la radio? Bueno, la radio es que, no sé, es parte de mi vida. Yo me lo paso pipa, sinceramente. Yo es ver la lucecita roja cuando el técnico me dice 3, 2, 1 dentro y es como que ya me vado y empiezo a contar y a disfrutar. Yo tengo la fortuna de que cada mañana, bueno, estoy rodeada de un equipo espectacular, pero al mismo tiempo puedo entrevistar a gente que sabe muchísimo y además que me cede su tiempo para contármelo. Claro. Y luego es que la economía le afecta absolutamente todo. Cualquier declaración de un político, ahora hemos visto con el COVID-19 cómo ha afectado a todos los sectores, es que somos conscientes. No sé, una declaración, un tuit de Trump, yo me levantaba por las mañanas diciendo, a ver esta noche Trump y cómo afecta acciones de Tesla, por ejemplo, o ahora también con Elon Musk y a ver cómo ha afectado al Bitcoin. Es que es pura vida. O sea, la radio lo bueno que tiene es que está pasando y tú tienes la capacidad y la posibilidad de reaccionar rápidamente y decir, a ver, lo cuento, busco la reacción, el análisis, la consecuencia. Bueno, es muy bonita. Oye, Susana, has pasado por diferentes franjas, cierre de mercados por la tarde, ahora estás en la mañana con Capital. A nivel horarios, franjas, ¿qué diferencias hay, ves? Porque dicen que el prime time de la radio es por la mañana. Bueno, yo estuve 15 años en cierre de mercados y la verdad es que fue muy feliz. Yo cerraba la bolsa todos los días y lo que peor llevaba era comer delante del ordenador deprisa y corriendo y no disfrutar de una buena comida pues con algún economista, con algún analista. Pero bueno, era como un momento más de análisis.
porque las cosas y los anuncios se hacen sobre todo por la mañana. Mira, ayer mismo se publicaron los resultados de Inditex. Salieron a las 8 de la mañana. Claro, yo el día anterior ya estaba prevenida y sabes que tienes que llamar a este analista que se sabe muy bien Inditex, a este contertulio que ha trabajado o que trabaja en la competencia de Inditex. Entonces buscas las distintas visiones. Entonces, está pasando y lo estás contando. Y por la tarde es un poco el análisis, al menos en la parte de la economía y de la bolsa. Por la noche también es otro análisis quizás más reposado, Claro. diría yo. Oye, el programa que diriges, la radio en la que estás, es meramente financiera. A la hora de abordar la actualidad, ¿intentas hacerlo, digamos, de una manera didáctica, llana, o no hace falta porque te diriges a un público muy especializado? No, yo intento hacerlo sencillo, fácil, sin perder el rigor, pero si empiezan con alguna palabreja como el CAPEX o el WACC, yo pregunto claramente, oye, ¿esto qué es y cómo afecta? O mira, ahora, estos días se está hablando mucho de un posible repunte de la inflación, entonces yo me pongo en la piel mía de ahorradora. Eso a mí como ahorradora, ¿cómo me afecta? Eso a mí como consumidora, como tenedora de una hipoteca, ¿cómo me afecta? E intento un poco, pues, bajar el nivel, o sea, llevarlo al día a día, pero eso, con rigor, por supuesto. ¿Cuáles son las claves para comunicar bien en la radio? No sé si tendrías 3 claves que decir a las personas que nos están escuchando. Bueno, yo creo que reacción rápida, de saber rápido cuál es la noticia y seleccionarla, ¿no? Porque al final la actualidad te da un ramillete de opciones y tú tienes que decir esta sí, esta no, esta la primera y esta la última. Luego, además tienes que tener una gran capacidad de síntesis para quedarte con lo importante, porque en la radio no puedes contar parrafadas ni hacer entrevistas de 20, 80 minutos, porque la gente se aburre, a no ser que sea un programa de noche. Pero por la mañana necesitas ritmo, entonces necesitas sintetizar las 5 ideas más importantes. Y luego yo creo que es muy importante pasárselo bien, echarle pasión, divertirse y disfrutar. Como digo yo, hay que vivir la radio. Mundo del podcast, Susana, ¿has tenido ocasión de adentrarte en él? ¿Cómo lo valoras? Bueno, soy una auténtica aficionada al podcast. Cada vez más, me encanta. Soy muy de radio en directo cuando voy en el coche, sobre todo por las mañanas, o cuando hay picos informativos como el vuelo este que hubo en la Comunidad de Madrid, en Murcia, que dices, a ver qué ha pasado, a ver cuál es el primer análisis. Ahí sí que quiero el directo. Pero, por ejemplo, el fin de semana o por la noche que estoy más tranquila, me descargo ya podcast más de entretenimiento, de otros temas, aparte de la economía, que me gustan a mí más. No sé, soy una fan total de los temas de terror, asesinatos y juicios. Soy ahí un poco friki, lo siento. Sí, es verdad. No, está bien eso. Oye, un par de cuestiones más, porque hubo una época en la que hiciste también televisión e incluso el programa de tele se emitía en la radio. ¿Cómo fue ese experimento? ¿Funciona? ¿Son mundos diferentes, con lo cual mejor no mezclar? ¿Cuál es tu experiencia de aquello? Bueno, o sea, la verdad es que fue un reto muy importante, trabajamos muchísimo, la coordinación es posible, pero yo creo que la tele termina matando un poquito a la radio, porque la radio es pura frescura, pura rapidez, reacción rápida, y en televisión, tú lo sabes, Gonzalo, si no hay imagen, poca chicha, la noticia no existe. Total. Y claro, en economía además, las imágenes son poco sexys. Al final, ¿qué venden en televisión? ¿Qué venden en la apertura de los telediarios? Pues una revuelta, una manifestación, un terremoto, una inundación, pero claro, la inflación, el plan de estímulos de Biden, eso vende poquito, y la bolsa vende cuando sube mucho, cuando baja mucho, pero en televisión es más difícil. Oye, Susana, Radio Intereconomía ha lanzado este mes My Economy, un espacio para analizar los nuevos mercados, las nuevas tendencias en la era digital. ¿Qué nos puedes contar de esta apuesta y este proyecto de la radio? Bueno, innovación total, mucha tecnología, mucho apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a las startups, a las fintech, insurtech. A mí me parece que la radio tiene esa ventaja que es la flexibilidad, la capacidad de probar formatos y de escuchar a todo tipo de gente. Y tú sabes a mí el gusto que me da escuchar a un montón de emprendedores que están creando negocios nuevos, apoyados, por ejemplo, en tecnología blockchain y que lo están contando. Gente súper formada, con una vitalidad, y dices, madre mía, esto. Y yo creo que en la radio era necesario, me parece que es una apuesta
muy acertada y le auguro grandes éxitos. Yo lo escucho cuando voy en el coche. Es de las cosas que me pongo a ver a quién me voy a encontrar y qué me van a contar. Interesantísimo. Susana Criado, estaría horas hablando contigo, ya sabes, de la radio, en fin, de los mercados, de las finanzas, inversiones, pero nada, que te escuchen los oyentes por la mañana, o sea que... A las 7, madrugamos. Bueno, ánimo, que gracias y buenas tardes. Gracias, feliz tarde, adiós, adiós, chao, chao. Soy empresario. El 50% de mis ventas son por Internet. Me hizo una web mi sobrino que estudia informática, pero ayer se acumularon los pedidos y cayó. 6 horas. Resultado, pérdidas y mala imagen. Necesito resolver emergencias inmediatamente. Tu web es tu escaparate, tu imagen y tu herramienta de trabajo. En hitsoluciones.es somos expertos en seguridad web y en ciberseguridad. Llámanos al 91 805 0382 y te haremos una auditoría de seguridad gratuita. O búscanos en paginawebsegura.es. Te ayudaremos a que tu web esté protegida. Recuerda, paginawebsegura.es. Como les decía al comienzo del programa, el de hoy, esta edición, me hace especial ilusión, quizá porque yo también me inicié, mis pinitos periodísticos fueron en la radio, con lo cual uno que conoce el medio y que ha tenido diferentes experiencias, oye, que le hace especial ilusión compartir con dos personas que a día de hoy tienen mucho que decir. Han dicho mucho sobre la radio, sobre el mundo del podcast y van a tener mucho que decir. No necesitan presentación, o sea que voy ya directamente con ellos. Se trata de Gorka Zumeta, que es, en fin, periodista, consultor, formador del medio, siempre vinculado a la radio. Acaba de publicar un libro que se llama Acompañante silenciado. Gorka, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Gonzalo? Encantado de estar aquí y de aceptar tu invitación. Qué bien, gracias por estar con nosotros. Y también está en el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial Juan Ignacio Solera, que es el director general de iVoox, que como saben es una de las mayores plataformas que hay en nuestro país en el mundo de los podcasts y este tipo de producciones, digamos, de audio. Juan Ignacio, muy buenas. Hola, buenas, sí, efectivamente, llevamos ya más de 10 años, hicimos el año pasado 10 años, o sea que sí, antes de que todo el mundo conociera y se popularizara el podcast como es hoy, ya estábamos nosotros ahí detrás, ¿no? Oye, 10 años ya, bueno, por cierto, felicidades. Dejadme presentar a Telmo también, Telmo Avalle, que es compañero de DIR Confidencial. Telmo, muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? No me quedo corto en ilusión, ¿eh? Tampoco. No, ¿no? No, en absoluto. Oye, Juan Ignacio, cuéntanos estos 10 años. A ver, vamos a los orígenes. ¿Cómo hace 10 años que nadie sabía lo que era un podcast? ¿Con qué propósito, con qué sentido fundasteis iVoox? Bueno, pues para resolver una necesidad personal de un momento en el que me tocó viajar mucho por temas profesionales, cuando yo antes de trabajar en Internet y en todo esto, me tocaba viajar mucho y me aburría soberanamente cuando iba cruzando los Monegros, ahí por yo solo, ¿no? Un rato iba escuchando música, pero lo que quería era aprovechar el tiempo escuchando cosas que me interesaran, ¿no? Especialmente pues temas de historia, etcétera. Y de ahí entonces lo de estamos hablando de épocas antes de iPhone y de todo, cuando teníamos el Nokia y ya con el Nokia ya empezaba a poderse reproducir MP3, pensé que el poder tener cápsulas de audio que podía ser de utilidad, ¿no? Entonces ahí nos remontamos a los orígenes, ¿no? Por satisfacer esa necesidad mía de aprovechamiento de tiempo, básicamente. ¿Y cómo se escuchaba en aquel entonces? Porque ahora es fácil, el podcast se puede hacer online, te los puedes descargar, pero en aquel entonces, ¿cómo empezasteis? ¿Cómo escuchabas un podcast de historia? Por ejemplo, si ibas en el coche por los Monegros. Sí, no, estamos hablando de que al principio había que descargárselo desde la web y pasártelo al reproductor MP3, que era lo que teníamos todos más por la mano, esos aparatitos pequeñitos en forma de lápiz y de pendrive, ¿no? Para meterte ahí. Pues ahí tenía mucha capacidad y podías intercalar música con estas otras cosas que en un principio incluso eran locuciones que nosotros hacíamos, que llegamos a acuerdos con muy interesante y muy historia para locutarles artículos largos de la revista y plasmarlos a historia, porque en aquel momento la oferta de contenido en audio de historia, por ejemplo, pues no era tanta, ¿no? Ahora ya se ha proliferado todas las multitemáticas en formato podcast, pero en aquel momento no. Entonces
aparte del contenido puro de radio, que tampoco en aquel momento las emisoras prácticamente ninguna emitía su programación en podcast, pues era bastante rupestre todo. Ahora que he hecho la vista atrás me di cuenta que era picar piedra absolutamente, ¿no? Oye, Gorka, me gustaría, bueno, que participaras cuando quisieras, pero Juan Ignacio, Gorka, ¿creéis que el podcast ha venido a rivalizar, a competir con la radio o son compatibles? Bueno, déjame primero, Gonzalo, que diga que el señor Solera es un empresario aguerrido, de los primeros que apostó por el audio, que es un gran enamorado de la radio, que siempre le ha gustado y creo que no me equivoco, y que yo he visto crecer hace muchos años, más de los que me gustaría recordar. Tuve la oportunidad de comer junto a él en una comida organizada por Aero, creo recordar, y me contaba, pues claro, todas sus preocupaciones y cómo estaba el futuro y que no lo tenía claro. Y ahora hay más de 5 millones de personas que estamos colgadas de iVoox, ¿no? Me parece que es un milagro, pero un milagro que ha tenido mucho esfuerzo por detrás, ¿no? 5 millones, Juan Ignacio, ¿ese es el dato de oyentes de todos los diferentes podcasts que tiene iVoox? Sí, más o menos al mes hacemos ya algo más de 5 millones de usuarios únicos lo que tenemos al mes, efectivamente. ¿Solo en España? Sí. No, en todo el mundo. En todo el mundo. Son hispanohablantes realmente. Vale. 60% España y el resto suele ser Latinoamérica y USA hispana, ¿no? Bueno, entonces contadme, ¿cómo una veis maravilla, que una maravilla. A la pregunta que os hacía, Gorka, Juan Ignacio, ¿son compatibles? ¿Ha venido uno a acabar con el otro, a sustituirle? ¿Cómo veis? ¿O no tiene nada que ver uno con el otro? Hay teorías apocalípticas que dicen, Gonzalo, que el podcast ha venido para destrozar a la radio. Para nada, yo creo que no, en absoluto, ¿no? Yo creo que son absolutamente complementarios, que la radio cumple su función. Yo creo que ahora mismo también la propia evolución de la radio ha dado razones al podcast para triunfar, porque ha hecho lo mismo y lleva haciendo lo mismo desde hace 30 años. No hay innovación, no hay regeneración de público, hay un cansancio, hay una inercia, y eso también creo que ha favorecido la eclosión del podcast, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay competencia y la va a haber en el sentido en que supone dedicar tiempo a la escucha. Si dedicas tiempo a la escucha del podcast, no la vas a dedicar a la radio, con lo cual, en ese sentido, sí que hay competencia, ¿no? Pero lo que está claro es que ahora mismo hay una competencia desatada desde los grandes gigantes tecnológicos, los que están apostando desde el ámbito, el escenario global. Hablo de Google, hablo de Apple, hablo de Spotify, con una batalla, como digo, cruenta y con muchos miles de millones de dólares y de euros de por medio. Con lo cual, son palabras mayores, ¿no? Y que en este caso iVoox se mantenga con esa fuerza que tiene y con ese sello de que es la plataforma referente del podcast en español, me parece que es un gran triunfo por parte de iVoox y que a mí me gustaría resaltarlo, ¿no? Pero en cualquier caso yo no entiendo el podcast como una competencia directa de la radio, sí lo es indirecta, pero que ha venido a complementar y a completar la oferta de audio que los consumidores quieren escuchar, claro. Está claro, ¿no? Telmo. Sí, Gorka y Juan Ignacio, en ese sentido, ni qué decir tiene que la radio convencional no pasa por su mejor momento. ¿Creéis que el podcast ha venido a recuperar esa parte de la audiencia que se había perdido o llega a nuevos oyentes? Juan Ignacio. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo las palabras de nuestro posicionamiento, de nuestra fuerza que ha destacado Gorka. Y en cuanto a lo que preguntáis, la verdad es que nosotros hemos recibido, ahora ya menos, pero históricamente, muchos mails de propios locutores de radio que agradecen el haber dado visibilidad a esos programas nocturnos que están por ahí metidos a veces en parrillas, que son sí. difíciles de escuchar, ¿no? Y entonces esa posibilidad de facilitar el poner a la carta y para que cada uno se lo pueda confeccionar de manera ajustada a sus horarios, pues es una maravilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego, la ayuda es clara. Y luego, la gran faceta que tiene el podcast frente a la radio es la capacidad de verticalidad que tiene, que la radio tiene esa componente de más generalista, o sea, de un contenido más generalista, por intentar abarcar, porque en el fondo no sabes muchas veces quién es el que está al otro lado del transistor, y entonces no terminas en muchos casos profundizando lo que debieras para intentar abarcar la mayor audiencia posible, ¿no? Y el podcast eso lo tiene claro que no, que sus audiencias son
más de nicho y yo entro en la profundidad que a mí me interesa o que yo quiero o que tengo capacidad de hacer. Y eso las audiencias lo terminan agradeciendo, ¿eh? Bueno, enseguida seguimos hablando, si os parece, del podcast, pero Gorka, me gustaría empezar hablando de la radio en general por ti. Una pregunta que digamos que no es fácil, aunque lo parezca, ¿no? ¿Cuál crees, digamos, o cómo definirías que es el estado de salud de la radio en la actualidad? ¿Cuál es el presente y el futuro, teniendo en cuenta que ha tenido esa evolución que bien has explicado en los últimos 30 años? ¿Cómo está a día de hoy, siglo XXI, 2021? Mira, la radio ahora mismo ha entrado en el hospital. No tiene nada visible, pero le están haciendo chequeos. Algo detectan que tiene que corregir porque no consigue atraer a las nuevas generaciones de oyentes y, por tanto, renovar su audiencia. Eso es algo que no lo está consiguiendo. Ola tras ola del EGM se confirma que la radio está envejeciendo. Está envejeciendo con sus oyentes, porque los oyentes que hoy tienen 60 años son los mismos oyentes que escuchaban la radio hace 30 y que han crecido y han evolucionado con el medio, ¿no? Por tanto, la radio tiene un problema serio de regeneraciones de audiencias. También han envejecido los propios comunicadores, los que hablan desde la radio para su público. Ahora mismo, para que te hagas una idea, la media de edad de la radio hablada en España está en los 52 años. Me parece que es muy alta. Pero si hacemos la proyección a 10, 20 años, partiendo de los datos oficiales del EGM, nos vamos a encontrar que si no hay un cambio de estrategia, si no hay un cambio de rumbo importante por parte de la industria, si no hay un intento de llegar a los jóvenes a través de nuevas fórmulas, de nuevos productos, me parece que nos vamos a encontrar con que la edad media se va a acercar a los 61 años y, por tanto, el atractivo comercial que va a tener la radio a esa edad va a ser un atractivo relativo, porque el poder económico de esas edades cercanas a la jubilación, pues sabes tú que se va reduciendo, ¿no? Claro, pero Gorka, Juan Ignacio, ¿por qué la radio no consigue atraer a los jóvenes? Es decir, ¿por qué una persona de 14, ya con edad crítica, 16, 18, 25, que salvo excepciones, que seguro que las habrá, ¿por qué no escuchan la radio? ¿Por qué no les engancha como sí les enganchó a los jóvenes de hace 30, 40 o 50 años? Hombre, hace 30, 40, 50 años no había Internet, ¿verdad, Juan Ignacio? Claro, o sea, antes Gorka lo ha apuntado, ¿no? Y es la economía de la atención. Es decir, ahora mismo es que ya el competidor de la radio ya no solo son los podcasts, es que es Netflix, es que es Instagram, es que es cualquier otra cosa que hace que yo no estoy pendiente de ese medio. Y hace 40 o 50 años, como dice Gorka, pues efectivamente no había nada, la oferta era mucho más limitada, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestra experiencia también es que los muy jóvenes nos cuesta también que entren incluso en el mundo del podcast, ¿eh? Es decir, nuestra grueso de edad está entre 25 y 55. Quizá un poquito una media más edad más joven que puede ser la radio, pero no llegamos a abarcar a esos teenagers porque quizá ahí ellos tienen cantidad de oferta, de unos estímulos de atención, que el audio, que en el fondo es una caja cerrada sobre la que haces clic y solo puedes escuchar frente a cantidad de otras ofertas más audiovisuales, yo creo que les puede vamos, es un tema que creemos nos cuesta entrar por ahí, ¿no? Otra cosa es que luego ya una vez que ya tienen esos veintitantos años, ya sí hay temáticas más dirigidas para ellos que ya solamente lo encuentran en formato podcast, tipo eSports o gaming, etcétera, o series, sí. Que eso por ahí ya sí les vas enganchando y van entrando, ¿no? Y bueno, eso es así, ¿no? Pero es curioso porque Gorka, Juan Ignacio, los jóvenes sí que buscan, digamos, de alguna manera referentes. Por ejemplo, a través de plataformas como YouTube, Twitch, has citado Instagram, al final siguen a personas que consideran que son referentes, influencers, y ahí los tienen. Pero me extraña que en la radio no, porque sí que es verdad que a lo mejor lo ven como algo más viejuno, en el sentido de decir que es un aparatito escuchar a una persona, pero claro, el que habla también puede ser un joven, pero ahora lo engarzo con lo que decía Gorka, no hay comunicadores jóvenes, no hay, por ejemplo, un Ibai Llanos que tiene 20 y pocos años y está arrasando en Twitch y en tu YouTube, no hay un Ibai Llanos en la radio que pueda enganchar a toda esta gente, con lo cual es un doble problema. Ese es el gran error, Gonzalo, ese es el gran error, eso es lo que no ha hecho la radio, no ha hecho los deberes la radio, ha dejado que ese oyente, como te decía, de hace 30 años, que ha cumplido ahora los 60, pues acompañara simplemente a la radio y que la radio se dejara acompañar por él. Es decir, no ha habido aportación, no ha habido una apuesta, por ejemplo, por la radio infantil, que a mí me parece estratégica para ir formando el hábito de escucha de la radio.
Por tanto, tampoco ha habido preocupación por los contenidos que interesan a esa parte de la población. Decías tú, un Ibai Llanos en la radio. Claro, si esto hubiera existido en la radio musical, cuando se destrozaron la prescripción y se destrozó justamente todo lo que era la radio de los super DJs, por decirlo así, eso se destrozó. Y los Fernandisco, los Avellán, Yolanda Valencia, toda esa generación desapareció por la llegada de los consultores que dijeron no, ahora 10 minutos de música sin publicidad. Y se murió el prescriptor. Y por tanto se murió el líder, ese influencer de la radio. Y eso es algo que la radio ha perdido y que ahora le está pasando factura. No nos podemos olvidar de eso, ¿no? Y también, claro, la situación, y yo quería añadir algo a lo que decía también Juan Ignacio, muy bien apuntado, sobre la economía de la atención, y es que Internet ha impuesto nuevos hábitos de consumo en medios de comunicación, que son el lo quiero ya. Y ese lo quiero ya no lo puede ofrecer la radio, es imposible. Cuando un joven yo quiero escuchar ahora mismo, pues, Arcano, y quiero escuchar su música ahora mismo y su rap, y claro, eso si recurre a la radio no es posible, tiene que recurrir a una plataforma de música, a otras opciones en definitiva, ¿no? Y eso, claro, contra eso la radio no puede luchar. Ni siquiera el efecto sorpresa que tiene la radio, que a mí me parece que es un gran atractivo, el hecho de que tú sintonices una emisora, musical o no musical, que sabes que va a tener un contenido alrededor de algún tema que a ti te interesa o de algún estilo musical. Ni siquiera eso, como te digo, ahora mismo es capaz de atraer a las nuevas generaciones. Gorka, si como dices la radio no tiene mucho margen de innovación, quería preguntarte hacia dónde debe evolucionar el podcast. Bueno, quizás deba responder a esto Juan Ignacio. El producto como tal. Bueno, realmente ahora se están buscando y estamos buscando nuevas narrativas, ¿no? Los famosos seriales o las ficciones tipo True Crime están teniendo bastante éxito, que en el fondo viene a ser lo más parecido al fenómeno de las series en vídeo, ¿no? Perdona, Juan Ignacio, True ahí, Crime, ¿qué quiere decir exactamente? Que es un fenómeno, entiendo, series de un thriller o algo así, versión podcast. Sí, podríamos decir que sí, ¿eh? Originalmente en Estados Unidos fue incluso la recreación de un asesinato sin resolver de hace 20 años, más o menos, y entonces iniciaron una reconstrucción del mismo, retomando entrevistas de campo con los policías que llevaron la investigación, etcétera, y a partir de ahí, pues todo lo que esta parte de un poco ficcionar situaciones reales, pues está teniendo bastante aceptación, ¿no? En el fondo, bueno, pues se asemeja a lo que comento de cómo nos acostumbramos y cómo nos enfrentamos por las noches a una plataforma de vídeo en streaming, ¿no? Entonces, ese tipo de narrativas están funcionando bien, y luego las clásicas también de las temáticas en profundidad, de temáticas muy de nicho, ¿no? Por ejemplo, en iVoox funciona muy bien cosas tan peregrinas que en un momento dado pueden ser como el pintar Warhammers, los soldaditos estos de ese juego de rol. Bueno, pues hay una comunidad alrededor de ella, y un chico que sabe bastante de ello y comunica muy bien, pues oye, crea su podcast y sobre él consigue comunidades que hacen posible, en base a sus apoyos monetarios que hacen directamente al podcast, a que se gane bastante bien la vida con iniciativas de ese estilo, ¿no? Pero todo basado un poco en esa verticalidad y en conectar con una audiencia que quizás no es muy numerosa en volumen, porque claro, la gente que puede pintar Warhammers en España pues es limitada, pero en cambio sí muy apasionada y que cada semana está ahí siguiendo a lo que viene a contar este podcast, ¿no? Entonces ese tipo de ficciones por un lado y de contenidos muy de nicho y muy profundos en una verticalidad, creo que es el camino para seguir del podcast, ¿no? Sí, Juan Ignacio, me vas a permitir que te pregunte si hay opciones de monetización para toda esta demanda de podcast, porque bueno, estamos viendo que incluso las propias compañías se animan a lanzar un producto de audio. Yo quería preguntarte si ves mercado o cuota para todos. Bueno, nosotros el modelo que más éxito nos está dando es el de las suscripciones para fans, que es como este que he comentado, desde el señor que pinta Warhammer,
y que lo que hace es que, bueno, en los 3 años que llevamos ya operando con él, nos ha permitido repartir casi 1 millón de euros entre todos los podcasters que lo tienen habilitado. Si bien es cierto que el 80% de esa cantidad se lo lleva el 20% de los podcasts, es decir, no todo el mundo tiene la capacidad de agregar grandes audiencias que paguen por un contenido extra que tú puedas estar publicando pues cada X, una vez a la semana o cada 2 semanas, ¿no? Entonces, este modelo está pensado para que tú puedas desarrollar tu podcast y seguir creciendo en audiencia, porque tú vas publicando tu contenido, pues por ejemplo, los domingos. Yo publico mi episodio de 1 hora y luego, una vez cada 2 viernes, por ejemplo, yo publico un contenido extra solo habilitado para los fans, para los que me apoyan con la cantidad que ellos desean a partir de 1,49 euros, y entonces pueden acceder a ese contenido extra. Quien no quiere o no puede ayudar con esa cantidad, pues simplemente se queda esperando al siguiente día que publique mi contenido en abierto, ¿no? Entonces es un modelo mixto que combina, que permite ese crecimiento en audiencia, porque tú siempre vas a tener un contenido en abierto para todos, con ese otro extra que vas combinando para los fans, ¿no? Entonces, ya te digo que nosotros sí tenemos ya varios podcasts que me consta que viven solamente, o que su principal mix de ingresos es el podcast, pero también te tengo que decir que no todo, cualquier podcaster puede decir, pues venga, habilito las fans de iVoox y ya con esto me gano la vida. Claro. Bueno, es más complicado de lo que parece. Facilitamos la herramienta, pero no aseguramos que te vaya a funcionar, pero demostramos que funciona, ¿no? Juan Ignacio, ya que estamos hablando de negocio, ¿te importaría, para quien no lo sepa, explicar cómo funciona el sistema de retribución para los creadores de podcast? En el caso de iVoox, claro. Efectivamente, en nuestro caso nosotros comisionamos un 5% de esas cantidades que tus fans te apoyan o te dan a ti porque continúes haciendo o porque vayas publicando sobre todo estos episodios extra, y el resto, el 95%, es para ti. De ahí efectivamente hay que descontar la pasarela de pago, que viene a ser otro 5%, y obviamente los impuestos, pero el resto es directo para el podcaster, ¿no? Que es la manera que nosotros vemos más fiable de vivir o aspirar a vivir del podcast, que es vivir directamente de tu audiencia. No vives ni de la publicidad, ni vives de una plataforma o de una emisora, en este caso, que pueda estar contratándote temporada a temporada, y que, bueno, siempre tienes un poco la cosa de, uy, ¿me van a renovar o no me van a renovar, no? Yeah. El vivir de tu audiencia, para mí, es la mejor, la manera más saludable de conseguirlo, ¿no? Gorka, la radio digital, ¿por qué no aterriza en nuestro país? No sé si tienes las claves del por qué, y sobre todo, ¿qué supondría el hecho de pasar del sistema actual que tenemos en la radio, con los postes, las licencias o concesiones que se hace, a una radio digital que digamos que haría que la radio fuese como Internet, ¿no? Que mañana uno puede montar una radio y competir en igualdad de condiciones que los grandes, ¿no? Cuéntanos qué hay detrás y si ves un futuro cercano para la implantación en España. Bueno, primero, el concepto de radio digital. Radio digital es radio difundida a través de Internet y radio también difundida a través del aire, que sería, en este caso, el estándar DAB, Digital Audio Broadcasting. Entonces, cuando hablamos de radio digital, hablamos sin precisar si es un tipo u otro. Creo que tú te refieres a la radio digital a través del aire, es decir, la que sustituiría a la FM actual, al rodillo, ¿no? A eso me sería refiero. Radio digital terrestre. Para que los oyentes establezcan la comparación, sería lo mismo que la TDT, televisión digital terrestre, radio digital terrestre, lo mismo. Mientras que en el primer caso, la Unión Europea estableció por ley la fecha a partir de la cual todos teníamos que subirnos al autobús de la TDT, en el caso de la radio no tomó esta decisión. Y ese fue, yo creo, que un gran error por parte de la Unión Europea, porque no lo hizo así, de forma que no hay una o dos velocidades, hay 17, 24 velocidades en Europa en las que cada país ha tomado la decisión de hacer o no, apostar o no apostar por la DAB. Vale, ¿qué ocurre en nuestro entorno más próximo? En nuestro entorno más próximo tenemos a Alemania, el motor de Europa, tirando del carro con absoluta decisión y determinación, invirtiendo millones de euros en la red de DAB ahora mismo. Hay más de 80.000 kilómetros en las autopistas europeas que ya tienen cobertura de DAB.
Francia, que es el país más retrasado de nuestro entorno más próximo, estaríamos hablando de que tienen ahora mismo una cobertura de cercana al 30%. Ahora mismo está pegando un acelerón y este verano se inauguran emisiones de DAB en París y en Lyon, dos grandes ciudades francesas. Hay una apuesta bastante gorda, ¿no? ¿Y España? Y España, ahí voy, ¿no? Y España empezó siendo la pionera en la DAB y rápidamente aquello fracasó estrepitosamente, porque mientras que en Gran Bretaña, que fue el país que también inició al mismo tiempo que nosotros la carrera de la DAB o de la radio digital terrestre, allí fue una operación puramente comercial, mientras que en España fue una operación, como siempre suele ocurrir en este país, más ideológica y política y de intereses de por medio que realmente comercial. Pero una cosa, Gorka, por entenderlo bien, esto de la DAB, ¿esto en qué me influye a mí? Yo, por ejemplo, voy en el coche y ahora quiero escuchar, me da igual, la SER, la COPE, Onda Cero, Radio Intereconomía, lo que sea, y pongo un dial. Y si hay un poste cercano, pues puedo verlo. Y si no tengo ese poste cercano, no la puedo escuchar, con lo cual en la que más postes tenga, sobre todo en zonas rurales, tendrá más cobertura. La DAB, ¿cómo funciona? ¿Yo qué tendría que poner en mi coche? Exactamente igual que la FM, Gonzalo. Exactamente igual. Solo que necesitas un receptor que capte la señal de radio digital terrestre. Y que ahora, por obligación de la Unión Europea, que ha sido la única decisión importante que ha tomado respecto de este asunto a nivel europeo, ¿no?, de todo el ámbito de escenario de donde el área de influencia de la Unión Europea, justamente ha tomado la decisión de que desde el pasado 21 de diciembre todos los coches nuevos tienen que incorporar receptor de DAB. Es una medida que ya empieza a crear un parque, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en Madrid y Barcelona solamente se emite, DAB se emite en Madrid y Barcelona, Gonzalo. Y además no con buena cobertura. Pero tiene que, o sea, el DAB yo, por ejemplo, me compro un coche mañana, tengo un receptor y me voy a La Coruña. En La Coruña debería haber una antena para yo poder escuchar DAB. Claro, exactamente igual que la FM. Pero ahí puedo escuchar a todos, no hay coberturas. Solamente está en Madrid y Barcelona. ¿A qué radios puedo escuchar? ¿A todas? Puedes escuchar ahora mismo el actual panorama de la radio en FM, de las grandes cadenas, incluso también de las pequeñas, Radio Intereconomía, por ejemplo, a través de DAB, pero solamente en Madrid y Barcelona, y en determinadas áreas, y con una escasa penetración de la señal en los domicilios, en los interiores, con lo cual se crea también una pequeña frustración. Y me preguntabas antes por las razones, ¿no?, que impiden que esto progrese. Es una muy sencilla, igual que ocurrió con la TDT, que al aumentar el número de frecuencias y, por tanto, al poder introducir nuevos actores o radiooperadores, los que están, pues claro, ven reducida su tarta publicitaria. Y no estamos en una época en la que la radio pueda decir, hombre, estamos brillantes, vamos a recibir a nuevos actores. Ni mucho menos. Ha caído y entonces un 23% estamos en tiempos de publicidad. virgencita, Gonzalo. Totalmente. Bueno, un par de cuestiones más a cada uno. Me gustaría, Juan Ignacio, contigo. Tenía la radiofórmula, no sé qué tal funciona en los podcasts, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya hay otras plataformas como puede ser Spotify, que te descargas la música que quieres. Y otra cuestión, por temáticas, ¿cuáles son dentro de iVoox los podcasts por temáticas que más triunfan? Bueno, en cuanto a la primera, la radiofórmula no es un éxito en podcast, porque bueno, el contenido que ofrece efectivamente es muy previsible, son sobre todo las musicales, que se limitan a un bucle de temas y ya preconocidos que no te da pie a poderlos o a quererlos escuchar en a la carta, que ya la oferta es otra mucha más variada, ¿no? No tendría esa componente de verticalidad que caracteriza a los podcasts. Y en cuanto a temática, pues la que más nos funciona es todo relacionado con historia y misterio, ¿no? La gente del podcast sí quiere ir más allá, no busca sensacionalismos, sino aprender más o tiene esa componente divulgativa, ¿no?, que en el fondo es la que, independientemente del tema que elijas, sí son temas tratados muy en detalle, ¿no? Entonces, si tuviera que destacar alguno, y bueno, los números lo dicen, es sobre todo el misterio y la historia, ¿no? Misterio e historia. Gorka, audiolibros. Antes decías, por ejemplo, la radio infantil, que las radios tradicionales no han sabido, digamos, adaptarse para empezar a formar. Los audiolibros, igual que ya hay plataformas con audiolibros, ¿tienen encaje en la radio? Dicho de otra manera, ¿por qué históricamente no lo ha tenido?
Está ahora mismo introduciéndose. Hay otros países y siempre nos miramos en el espejo de Estados Unidos. Justamente de allí tienen un gran éxito, sin duda. Pero aquí en España todavía no se ha profundizado en ello, ni se ha publicitado lo suficientemente, ni tampoco hay una gran demanda por parte del público. Pero sí que es cierto que yo creo que el hábito de escucha de los podcasts que está creciendo y está eclosionando, y no hay ninguna duda, y aquí tenemos además a Juan Ignacio para certificarlo, va a ayudar también en ese sentido a que la oferta del podcast se vaya enriqueciendo con el audiolibro. De hecho, alguna gran plataforma como Audible de Amazon ya incluye no solamente podcast en su plataforma, sino también audiolibros, con lo cual es una oferta más completa y cada uno puede elegir lo que crea conveniente, ¿no? Pero se va a convertir en definitiva en un gran escaparate, en una gran oferta en audio, y va a ser en definitiva el oyente el que decida, ¿no? Telmo, última cuestión. Yo quiero concluir planteándoos una pregunta telegráfica a cada uno. Gorka, ¿qué lugar le reservas a la radio convencional? Y Juan Ignacio, ¿cuál al podcast? A la radio, está claro, es el directo. Tiene esa gran diferenciación respecto del podcast. La radio es creíble, otro gran patrimonio de la radio. No nos olvidemos de esto, la credibilidad y el directo, el emitir de forma simultánea y masiva contenidos sonoros, con lo cual si recupera ese interés y esa preocupación por lo que ocurre cada minuto de nuestra vida, y cada vez que nos conectemos a ella realmente escuchemos lo que nos pasa y lo que pasa a nuestro alrededor en el mismo momento en que pasa, y no escuchemos podcast, porque si escuchamos podcast nos podemos escuchar cuando queramos, bajo demanda, en cualquier otro momento. Entonces la radio tiene que volver a las esencias del directo, y ese es su gran baluarte, sin duda. Juan Ignacio, te lo hacía a ti también por la parte de los podcasts. Sí, no, he coincidido absolutamente con Gorka en cuanto a la parte de la radio, y en cuanto a la parte de los podcasts, el futuro está por trabajar más la prescripción, y que cuando yo abra mi aplicación de podcast, identifique, bueno, pues que es las 3 de la tarde, que es la hora en la que habitualmente paro para comer y me escucho, no sé, el monólogo de Alsina por las mañanas. Pues prepararme ya mi playlist con lo que yo ya, en base a mi histórico y en base a una previsión de lo que me puede gustar, que con un solo clic ya tenga ahí una playlist anticipada y con un 99% de éxito en base a lo que me vaya a apetecer escuchar, sin tener necesidad de ir a buscarlo, ¿no? Esa capacidad de prescripción. Bueno, qué gozada, Telmo, de entrevista, de charla, de tertulia con Gorka Zumeta, consultor, periodista, sobre todo el medio de la radio, y Juan Ignacio Solera, director general de iVox. A ambos, de verdad, Gorka, Juan Ignacio, 1.000 millones de gracias. Ha sido un placer teneros en este programa, de corazón. No tengas la menor duda de que el placer ha sido también nuestro, porque a los de la radio y a los del podcast, a los del mundo del audio en definitiva, dejarles un micrófono delante es peligroso. Sí, sobre todo Telmo. Telmo venía un medio fuera y le está cogiendo un gustillo, ¿verdad, Telmo? ¿Te está gustando esto? Me estoy haciendo fuerte aquí. Juan Ignacio, gracias. Muy bien, a vosotros. Esperamos veros en otro. Por cierto, que ya sabes, Juan Ignacio, que este programa se cuelga, entre otras plataformas, en iVox, y creo que con bastante buen resultado. O sea que muchísimas gracias a ambos y hasta otra ocasión. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Señores, que una semana más, muchísimas gracias por su confianza. Ha sido un placer pues hablar de algo en lo que, Telmo, te está gustando la radio, decíamos, ¿no? Sí, yo aquí no me muevo ya. No te mueves ya, ¿no? No, salvo que venga de ti, la decisión de mi continuidad. Sí. Yo como parto la pana aquí, pues nada, cuidadito que puede que tengas los días contados, o sea que cúrratelo, Telmo. Señores, que lo dicho, gracias por su confianza en la radio. Un pequeño homenaje que hemos querido hacer hoy al pasado, al presente, al futuro, también al de los podcasts. Nos vemos la semana que viene con otro programa sobre comunicación. Gracias, adiós.